Bien, en este tutorial vamos a revisar en Java NetBeans cómo manipular un arreglo de objetos, cómo crear un arreglo de objetos y cómo manipularlo. Recordando un poquito lo que son los arreglos, si esta fuera la memoria de mi sistema, la memoria RAM de mi sistema, recordemos que la memoria RAM es un conjunto de casillas eh, en el sistema. Mi arreglo podría ser un conjunto de casillas consecutivas que me van a almacenar información que es toda del mismo tipo. Yo podría, por ejemplo, tener un arreglo en el que voy a almacenar, por decir alguna cosa, personas. Vamos a suponer, por ejemplo, que cada persona tiene un nombre, una edad, o un peso, lo que sea, y una estatura. Pues cada una de estas posiciones del arreglo va a tener sus propios valores, pero todas van a ser equivalentes en su estructura. Entonces, cada una de estas posiciones del arreglo me puede almacenar un objeto y ese objeto o esos objetos tienen la misma estructura. Entonces, lo que vamos a hacer es construir este arreglo y definir cómo hacemos para llevar esta información hasta estos campos que tenemos acá. Bien, entonces vamos a crear aquí en NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un nombre al proyecto. Entonces vamos a ponerle un nombre al proyecto aquí. Estos son arreglos de objetos. Vamos a concentrarnos en el algoritmo, entonces vamos a decirle que cree la clase principal. Mientras lo crea, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando va a definir su programa es definir cuáles son los objetos que van a interactuar en su programa. En este caso, mi programa tiene la intención de almacenar personas en un arreglo, que podrían ser usuarios del sistema o información de personas en general. Entonces, debo definirme una clase persona a partir de la cual yo vaya a crear estos objetos que se crean acá. Entonces, yo voy a definir mi clase persona y en esta clase definir los campos que va a manejar cada uno de mis objetos. Entonces podría, por ejemplo, tener el nombre, vamos a suponer que eso es el año de nacimiento y la estatura de las personas, por decir alguna cosa. Bien, entonces necesito crear esta clase persona. Acá ya se ha creado mi clase principal, entonces voy a crear aquí en mi paquete, voy a crear una nueva clase de Java. Aquí le voy a poner a esto clase persona. Recordemos que ni siquiera tengo que utilizar la clase o la palabra clase persona para mi clase, simplemente es para diferenciar allí. Entonces he creado mi clase persona y voy a definir los campos para esta persona. Tengo un campo entonces para el nombre, tengo un campo para el año de nacimiento y digamos que tengo un campo para el peso. Para llevar la información entonces desde el mundo exterior, digamos, si todo esto alrededor de ese arreglo fuese mi programa, todo esto es lo que ocupa mi programa, aquí está corriendo mi aplicación en ese segmento de la memoria. Entonces, para llevar información desde el exterior hacia los elementos del arreglo, hacia cada uno de estos campos, al campo nombre, al campo año de nacimiento, al campo estatura, para llevar la información y para extraer la información necesito definir entonces el encapsulamiento de esos campos. Entonces lo que voy a hacer es encapsular estos campos. Recordemos que si los campos son privados, yo no puedo desde mi programa principal tener acceso directo a ellos. Para ello se utiliza el encapsulamiento de los campos, que me permite tanto leer como escribir información desde y hacia estos campos en mi programa principal. Entonces vamos a encapsular los campos. Entonces recordemos que yo puedo simplemente definir mi encapsulamiento, y el encapsulamiento lo que hace es
es simplemente asociarse a uno de esos campos. Entonces, tengo mi pareja de métodos get y set. En el caso del nombre, get me permite obtener la información almacenada en el campo, es decir, cogerla desde acá adentro y enviarla a alguna cosa por acá afuera. Y el set me permite tomar un parámetro que viene desde afuera y almacenarlo en el campo, es decir, tomar algo que venga de por acá afuera y almacenarlo en un campo de estos. Y Java nos provee una forma rápida de hacer esto. Clic derecho, refactor, encapsular campos. Entonces aquí ya nombre ya está encapsulado, le está detectando que ya está encapsulado. Entonces vamos a decirle que para el año nos cree el get y el set, y para el peso nos crea el get y el set. Y le voy a dar refactor. Entonces ahí me ha creado ya el encapsulamiento del resto de los campos. Entonces ya con eso tengo lo mínimo necesario para empezar a trabajar con estos objetos y empezar a rellenar mi arreglo. Teniendo ya mi clase a partir de la que voy a crear estos objetos, voy entonces a crear mi arreglo acá en el programa principal. Entonces, supongamos que lo que yo quiero es crear un arreglo donde voy a almacenar a 100 pacientes de mi programa que maneja la clínica. Entonces yo puedo decirle acá que me cree un arreglo para almacenar esas personas o esos pacientes. Entonces recordemos que para definir un arreglo necesito declarar el tipo de dato que voy a almacenar, el par de corchetes que me indican que es un arreglo y el nombre del arreglo. Entonces en este caso el tipo de paciente, como quiero almacenar personas creadas a partir de la clase persona, entonces mi tipo de datos sería clase persona. Le pongo los corchetes y enseguida le pongo el nombre del arreglo que yo quiero. Entonces voy a poner por ejemplo que esto es mi arreglo de pacientes. Recordemos que esto me declara la existencia del objeto, declara que ese objeto va a existir, pero necesito construirlo para poder utilizarlo. Entonces simplemente debo hacer el llamado al constructor. Vamos a crear por ejemplo un arreglo en el que se manejen 4 pacientes. Y esto entonces es la llamada al constructor del arreglo y me aparta 4 espacios para almacenar pacientes. Si yo depurara el programa hasta aquí, voy a darle a depurar. Entonces allí va a ser la llamada al constructor del arreglo, todavía no hay nada. Entonces voy a darle el step over y ahí me construye el arreglo. Entonces cada posición del arreglo contiene o va a contener a un paciente. En este momento aparecen en null porque paciente es un objeto y son objetos que no existen. El arreglo como tal existe, pero dentro de sus casillas no hay nada todavía. Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos para almacenar información en esas casillas del arreglo. Voy a darle continuar, no hay nada más que hacer y mi programa se cierra. Entonces voy a crearme un ciclo que itere por el arreglo y vaya almacenándome la información de esos pacientes. Recordemos que todo ciclo debe tener un objetivo. En este caso el ciclo que voy a hacer, si esta es la casilla 0, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, recordemos que la numeración de las casillas es independiente del tipo de información que almacena el arreglo. Aquí son personas, pero esta seguirá siendo la casilla número 0, esta seguirá siendo la 1, esta seguirá siendo la 2, sin importar lo que el arreglo almacene. Entonces lo que voy a hacer es pararme en la casilla 0, solicitar nombre, peso y año de nacimiento. Avanzar a la casilla 1 y solicitar nombre, peso y año de nacimiento, perdón, estatura. Avanzar a la casilla 2, solicitar nombre, estatura y año de nacimiento. Avanzar a la casilla 3, solicitar nombre, estatura y año de nacimiento. Entonces lo que tengo ahí es un ciclo que va avanzando por cada una de las casillas y va solicitando la información para crear el objeto y almacenarlo en el arreglo. Entonces lo que voy a hacer es definir acá
cuáles son mis variables que intervienen. Entonces, recordemos que vamos a tener una variable que hemos llamado casilla, y que esta casilla me va a indicar en dónde arranca mi algoritmo. En este caso vamos a arrancar en la casilla 0 porque me interesa llenar todo el arreglo. Mi condición de ejecución del ciclo, que lo miramos en el tutorial pasado, entonces, como me interesa ir hasta el final del arreglo, entonces vamos a decirle que la condición de ejecución es que mientras casilla sea menor que la longitud del arreglo. Independientemente de cuál sea la tarea que voy a realizar, siempre al final de cada iteración del ciclo lo que voy a hacer es avanzar a la siguiente casilla. Entonces, de esa manera lo que voy a hacer es solicito información, almaceno y avanzo. Solicito información, almaceno y avanzo. Solicito información, almaceno y avanzo. Entonces, ese y avanzo es precisamente esto que está al final de cualquier cosa que yo haga por acá. Ahora necesito solicitar la información. Entonces, para solicitar la información vamos a hacerlo primero de la forma larga. Vamos a usar la notación larga. Entonces, para solicitar la información voy a decirle aquí, voy a solicitar primero el nombre. Defino mi variable para solicitar el nombre. Bien, entonces vamos a grabar el nombre. Vamos a solicitar el nombre con el JOptionPaint. Ahí ya tengo mi variable de nombre. Voy a solicitar, otro que necesitamos es año de nacimiento. Vamos a hacerlo de la forma larga. Recordemos que el año de nacimiento es un entero, entonces necesitamos hacer la conversión. Y finalmente la estatura. Recordemos que la estatura vamos a trabajarla como un float. Y entonces aquí ya tengo la información necesaria para generar a esta persona y almacenarla en mi arreglo de objetos.